Con el deseo de que Dios te bendiga, te saludo en este día. Que seas bienvenido en este momento para que podamos compartir juntos mensaje celestial. Y en esta semana seguimos avanzando en el tema acerca del pecado. Y específicamente por medio de la palabra de Dios estamos analizando algunas definiciones. La primera de ellas la vimos en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 4, donde dice que pecado es infracción de la ley. El pecado de acción es aquel pecado en el cual, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, el hombre se rebela contra esa voluntad haciendo lo contrario. Y para esa definición de pecado citamos el caso de Adán y Eva en el pecado allí en el huerto del Edén, donde, habiendo escuchado y conocido cuál era la voluntad explícita de Dios, ellos toman la decisión y la acción de hacer todo lo contrario. También analizamos otra definición de pecado que está allí en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 17, donde se nos dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este ya no es el pecado de acción, sino que es el pecado de omisión. Es el pecado que no necesariamente se trata de hacer lo malo, sino por el contrario, de omitir de hacer lo bueno, lo correcto, lo que Dios desea que cada uno de sus hijos puedan hacer. Y en la definición de Miqueas capítulo 6 versículo 8 vimos que es lo que Dios considera como bueno, y es hacer justicia, amar misericordia, manifestar esa misericordia de parte de Dios, humillarte delante del Dios del cielo, que puedas expresar la bondad y el carácter de Cristo Jesús. Y esta definición de pecado que nos presenta Santiago, quisiéramos ilustrarla con el ejemplo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Y allí Jesús está contando una parábola que hace referencia a su venida, a la venida del Hijo del Hombre, que cuando venga en su gloria, según dice el verso 31, con sus santos ángeles, se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Y dice que apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y a partir del verso 34 dice que entonces el rey dirá a los de su derecha, a sus ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y en el verso 37, las ovejas, los justos, le responderán y le preguntarán: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estos expresaron su fe a través de sus obras, expresaron su amor hacia su Señor a través de sus acciones, de manera desinteresada. No era para ganar méritos, sino que sus acciones fueron el resultado de una experiencia, de una relación de salvación con su Señor. Estos entendieron que era lo bueno que tenían que hacer como hijos de Dios y lo hicieron. Actuaron con justicia, expresaron misericordia, se humillaron delante de Dios para servir a las personas. Pero por otro lado estaban los cabritos, los de la izquierda, a quienes en el verso 41 Jesús les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Estos, al igual que las ovejas,
como seguidores del Señor, también sabían lo que debían hacer, también sabían qué era lo bueno que Dios requería de ellos, pero lamentablemente omitieron hacerlo. Quizás no fueron personas malvadas, malvivientes, inmorales, pero conociendo de que tenían que obrar con justicia hacia los necesitados, que tenían que manifestar misericordia hacia los menos favorecidos, no lo hicieron. Y conforme a lo que dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como tal hemos definido, este es el pecado de omisión. Y hoy quiero invitarte a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, para que tú puedas estar entre aquellos que estarán en la venida del Hijo del Hombre a su derecha, entre las ovejas, a quienes el Señor reconocerá sus acciones como un acto de fe y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.